Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 23. Una lección siniestra. Beru Asui, matriarca de la familia Asui y mujer del saco incluso de los kirkis más ricos y o de los cuellos blancos corruptos, se había esforzado durante mucho tiempo por ganarse la reputación que la precedía en la actualidad. La mujer rana había dado voluntariamente su sangre, sudor y lágrimas para convertir su empresa en un pilar de la lucha por la igualdad, acumulando varios logros en el camino de los que todavía estaba orgullosa incluso años después. Sus experiencias narradas habían construido dentro de la madre de 3 hijos una fortaleza que le permitió manejar cualquier cosa que la vida pudiera presentarle, desde lo mundano hasta lo más extraño. Y luego sucedió algo así, y Beru grabó porque intentó estabilizarse humildemente la mayoría de las veces. Todavía estoy completamente en contra de Beru-chan. Es indignante. Inko Midoriya, matriarca de lo que queda de la familia Midoriya, no era la mujer del saco de nadie ni tenía hasta el momento ninguna reputación de la que hablar más allá de la de una madre preocupada. Pero, lo que la mujer un poco mayor era, estaba irritada, muchísimo. En verdad, fue solo el hecho de que los dos amigos estaban sentados afuera en un café público lo que evitó que ella explotara en furia justiciera. Mi bebé no es un villano, siseó Inko, mirando al mesero que pasaba y que se había vuelto un poco entrometido. No hay un solo hueso malo en su cuerpo. Sin mirar a su furiosa amiga, Beru sacó la lengua y evitó que el cuchillo y el tenedor se lanzaran al aire frente a la mujer. Inko apenas había movido su mano esa vez, y sus ojos rubíes ni siquiera se habían fijado en los cubiertos errantes antes de que comenzaran a moverse. Se suponía que estos descansos en el trabajo eran relajantes, un poco de té entre dos madres que rápidamente se habían hecho amigas a través de sus hijos. Pero ahora Beru apenas podía mirar a su compañera verdanete. Estoy completamente de acuerdo, respondió la mujer rana, mirando su bebida y negándose una vez más a dirigir toda su atención hacia su amiga supuestamente mayor y su ira burbujeante. Cuando el novio de su hija reveló que había usado su sangre para curar a su madre, la adolescente no mencionó que su Kirk no había podido diferenciar entre lesión y desgaste. Mirando hacia atrás, Beru decidió que una lección sobre lo que calificaba como información relevante estaba en orden para el niño. Cuando dijo totalmente curado, Izuku realmente se refería a totalmente curado. En el transcurso del resto de la semana, Inko había sufrido una metamorfosis. Donde una vez la madre soltera podría haber sido descrita con seguridad como hogareña y regordeta, ahora cualquiera que no conociera a la mujer hubiera tenido dificultades para creer que alguna vez había tenido un hijo. Fue increíble. Fue increíble. Era enloquecedor. Quiero decir, solo mírame. Inko continuó, apenas respirando y extrañando por completo el hecho de que su audiencia aún no la había mirado por completo. Él me sanó y no he estado tan saludable en 15 años. Tomó un esfuerzo inhumano, pero Beru apenas modificó contener el gruñido de dureza que amenazó con escaparse ante ese comentario. No fue culpa de Inko que el tiempo aparentemente hubiera retrocedido para ella sin ninguna repercusión. Ella no estaría celosa de que esto fue lo que necesitó su amiga para recuperarse de su condición cardíaca extrema. Yo entiendo. Beru repitió probablemente por enésima vez, resignado al hecho de que era inútil de todos modos. Consolando a Inko, y pisoteando su propia envidia, desafortunadamente pasó a un segundo plano ante el asunto verdaderamente importante en cuestión. La recuperación milagrosa de su amiga vino con todo tipo de implicaciones que necesitan tiempo para digerir y planificar. La tormenta de mierda legal por sí sola sería equivalente a un supertifón. Era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad del Kirk de Izuku se convirtiera en conocimiento público, y no en el sentido en que lo era ahora. En la actualidad, los medios de comunicación han sido absurdamente útiles y han hecho un excelente trabajo al ocultar el verdadero potencial del adolescente de cabello verde detrás de una cortina de humo de alarma y exageración.
Hasta ahora habían tenido suerte incluso de que las chicas zombie y el control mental se vendieran mejor que la verdad en un buen día. Inko, sin embargo, ahora era una prueba viviente de que el don de su hijo era mucho más de lo que parecía. Las capacidades curativas de Izuku eran, francamente, aterradoramente poderosas. El solo hecho de pensar en la lista de individuos sin escrúpulos que se apresurarían a presionar al joven héroe en entrenamiento para que se ponga a su servicio hizo que Beru se estremeciera. Yo, me pregunto cómo será mi bebé. Inko se desvaneció, la ira maternal parecía finalmente comenzar a decaer. La idea de que su Izuku incluso interpretara el papel de un villano era demasiado para que la madre soltera lo imaginara. Espero que los otros estudiantes no lo lastimen durante esta maldita prueba. Beru se estremeció, tanto ante la idea como ante el lenguaje grosero de su amiga. La mujer rana sabía, tanto por su hija como por una conversación franca con Nafu, que el rollo de canela de pelo verde no estaba del todo indefenso, pero aún así. Y tampoco era como si Izuku estuviera completamente solo. La clase 1B iba a tener que trabajar por su victoria si esperaban derrotar a su oponente esta vez. Más tarde, Ground Gamma. Dolor. Itsuka Kendo se sentó con un jadeo irregular, los pulmones luchando por oxígeno a pesar del agudo pinchazo que estalló en sus costillas por la acción discordante. Por un momento, la heroína pelirroja en entrenamiento solo pudo parpadear en estado de shock. ¿No estaba muerta? ¿What? ¿Qué? Itsuka gruñó, mirando sus manos sucias y su traje arruinado. ¿Qué pasó? Su garganta estaba demasiado seca, sus pulmones demasiado vacíos. Pero el presidente de la promoción del 1B estaría jodido si esas sensaciones no resultaran de ambrosía en ese momento. Ella estaba viva y exactamente donde ella había comenzado. Mirando alrededor con cautela, Itsuka reconoció dónde estaba. Estaba sentada, en el suelo, en el centro de la intersección donde todo había salido mal. Y mientras observaba la vista familiar, la pelirroja estupefacta sintió que el peso sobre sus hombros se desvanecía. A su alrededor, maltratados, ensangrentados y en algunos casos llorando, estaban sus compañeros de clase. Cada una. ¿Qué había? La vista de Shiozaki llorando y sollozando en la forma grande y cubierta de sangre de Jurota Shishida, solo hizo que Itsuka sonriera cálidamente, contenta de ver a su hermana de armas con cabello de vid viva y bien. Si hubiera tenido la energía, la pelirroja podría incluso haber reído. El pobre Jurota apenas parecía saber qué hacer consigo mismo. Está bien, Iba-chan, la tranquilizó Jurota, usando un brazo para abrazar a la sollozante heroína en entrenamiento hacia él mientras usaba la otra mano para acariciar el cabello en forma de enredadera de la joven, afortunadamente ahora sin espinas. No voy a ninguna parte. El comportamiento poco característico de Shiozaki apenas llamó la atención, muchos otros también al encontrar a sus amigos y compañeros de clase aún vivos para comentar. De hecho, Itsuka podía ver que muchos otros estaban tan absortos en sus afirmaciones. Como era de esperar, Reiko estaba presionada contra la espalda de Juzo por lo que parecía, Monoma estaba, disculpándose, con Kamakiri, e incluso Tetsutetsu había envuelto a Pongi en un abrazo varonil que vino con muchas lágrimas en ambos lados. Por lo que podía ver Itsuka, copiosas cantidades de lo que parecía ser sangre, tripas y suciedad cubrían a casi todos los estudiantes. Pero, a pesar de lo golpeados y magullados que estaban, ninguno de ellos estaba muerto o muriendo, así que eso estaba bien para ella. Sin embargo, cualquier sensación de alegría pronto se vio atenuada por el peso de la realidad que una vez más se abatió sobre el presidente de la clase 1B. ¿Fue todo, solo una prueba? Gimiendo, Itsuka se puso dolorosamente de pie, con las manos disparadas a su dolorido pecho mientras sentía que el material andrajoso que lo cubría tiraba con fuerza. Echando un vistazo al daño, la pelirroja se alegró de ver que no había lágrimas vergonzosamente grandes en su disfraz, solo algunas rasgaduras y mucho jarabe de color rojo. Brain finalmente comenzó a despertarse, y Itsuka sintió que una sensación de vértigo la golpeó cuando cada punto que faltaba y cada pieza del rompecabezas encajaba repentinamente en su lugar. Todo había sido un acto. Era la única explicación. No podría haber sobrevivido a un disparo de escopeta en el pecho, sin heridas abiertas y con la ropa intacta, y de lo contrario solo estaría cubierta de sangre falsa. El presidente de la clase 1B de repente se desgarró.
Un alivio estremecedor al saber que todos siempre habían estado bien y que ningún villano había ganado la guerra, con la humillación de darse cuenta de que toda su clase había fracasado tanto que probablemente se utilizarían como un caso de estudio para las generaciones venideras. Como puedes ver, la charla baja que había comenzado a surgir entre los estudiantes del 1B que se despertaban murió instantáneamente con el sonido de la voz sintetizada de Osuiek. Itsuka sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Todos los Misei están aquí, sanos y salvos. Itsuka, y muchos de sus compañeros de clase, se dieron la vuelta, observando a la mente maestra reinante detrás de su angustiosa prueba de pie justo a un lado. ¿Era solo ella, o el falso supervillano se había encogido? El pelirrojo podría haber jurado que era más alto. Nunca lo dudé, fue la respuesta estrictamente controlada de Bladkin, el profesional parado al lado del falso supervillano. Simplemente no pensé que los resultados serían tan pobres. La clase 1B colectivamente hizo una mueca. Sin duda hubo una larga lección y castigo en su futuro cercano si el tono de Kan Sensei era una indicación. ¿Realmente esperabas que ganaran? Osuiek preguntó, tan solemne como siempre. Son solo de primer año. No juzgues con excesiva dureza. Itsuka notó que muchos de sus compañeros de clase se encogieron ante la simpatía insensible que provenía de su torturador. Las palabras, aunque aparentemente amables, se sintieron como otro clavo en el ataúd que la mayoría de 1B sintieron cerrándose sobre ellos. Su adversario enmascarado, que solo podía ser un héroe profesional extranjero endurecido, sintió lástima por su desempeño tan malo. No lo soy, respondió Bladkin, provocando que más de unos pocos estudiantes de Silvete se estremecieran. Pero cuando incluso tus supuestos estudiantes estrella fallan como lo que acabo de ver. El hombre con colmillos no se molestó en terminar su comentario, su significado era bastante claro. Itsuka inclinó la cabeza avergonzada, sabiendo exactamente a quién se refería. Su clase tenía 2 estudiantes de recomendación, varios especialistas en combate, un erudito maquiavélico autoproclamado, y ella, una heroína supuestamente nacida para liderar en ciernes. Kan Sensei tenía todo el derecho de estar decepcionado con ellos. Siempre hay una próxima vez, dijo Osuiek con sencillez, aparentemente reacio a volver a un defensa el 1B. Las palabras del extranjero trajeron más pavor que esperanza a los estudiantes derrotados. La idea de volver a pasar por la terrible experiencia a la que acababan de sobrevivir obtuvo un escalofrío en la multitud. Ya veremos. Se quejó Bladkin, con un desdén controlado que se filtraba. Osuiek suspiró, el ruido sintetizado rechinó en los oídos de aquellos que acababan de pasar la peor tarde de sus vidas bajo el cuidado del profesional. El extranjero enmascarado se dio la vuelta, y Itsuka se sintió frustrada al darse cuenta de que ese simple acto en sí mismo permitió que su cuerpo se relajara inconscientemente un poco más. ¿Qué era ella, una niña? Daría un informe completo en persona, dijo Osuiek, bajando por la calle desierta de la ciudad falsa, pero debo irme. Mis Tovarishi están esperando. Por supuesto, reconoció a Bladkin, y se apresuró a aceptar que el profesional extranjero ya no era necesario y podía volver a sus funciones. Ten un viaje seguro. Itsuka sintió una punzada de culpa porque esperaba que el país del que procediera su adversario estuviera muy lejos. 2 Viramilla. Y así, el hombre que derribó por completo la clase 1B de la UA y lo hizo parecer fácil, desapareció. Otro escalofrío se profundizó a través de los estudiantes reunidos. ¿Qué tipo de supervillano requiere la intervención de ese hombre? Era un pensamiento aterrador. Misma hora, UA, rectoría. Nezu, el supergenio director de la academia más característica de Japón para entrenar a las futuras generaciones de héroes del país, se parte de risa. De hecho, el perro, el ratón, el oso, cosa se estaba riendo tan fuerte que parecía increíblemente poco digno para alguien en su posición. Los gestos de clase alta y la personalidad digna que el animal que normalmente afectaba no se veían por ningún lado, sino que se reemplazaban por un júbilo infantil desatado. Había sido glorioso. La prueba de la clase 1B había mantenido la atención de Nezu todo el tiempo, y le había encantado cada segundo. En su honesta opinión, todo el escenario había sido un éxito absoluto. Todos se habían beneficiado después de todo. Si bien los estudiantes de Kansan recibieron una prueba a la par con la de Bakleus de la clase 1A para probar su templo, también se les mostró cuán peligrosamente podría ser la profesión de héroe, tenían sus puntos débiles y tenían sus impulsos antagónicos. Pisotearon la tierra antes de que causaran más problemas.
Con suerte, las lecciones que habían aprendido de la manera más difícil hoy nunca se olvidarían, y eso era una bendición disfrazada. ¿Y si alguien decidiera abandonar el curso de heroicas? Bueno, eso también estuvo bien. Aizawa-san no era el único que creía que cortar a aquellos que solo se engañaban a sí mismos era la mejor opción. Algunas personas simplemente no estaban preparadas para ser los mejores héroes que Japón merecía. Ni tampoco sería un gran problema para la escuela. Su jerga legal, en el pasado, perjudicó ser suficiente para maximizar la mayoría de las protestas públicas cuando se realizaron pruebas como esta anteriormente. Y los estudiantes y sus familias deberán firmar renuncias especiales determinadas específicamente para aquellos interesados en convertirse en héroes. Todos y cada uno habían sido debidamente informados sobre los métodos rigurosos y, a menudo, duros que UA empleaba al enseñar a sus prospectos. Y duros eran. La clase 1B había sido empujada a través de un evento descaradamente traumático, no había duda al respecto, pero aún así no era nada más allá de lo que la escuela había sido aprobada. Ni siquiera el más vengativo de los padres podría demandarlos hoy cuando lo que el segundo y el tercer año estuvieron expuestos hicieron que las dificultades de hoy palidecieran en comparación. Después de todo, nadie estaba en peligro real. Oh. Esto debe ir a los archivos, ¿habrá estudios de casos? Simplemente lo sé. Nezu murmuró mientras escribía un memorándum. En su opinión, el metraje que había grabado necesitaba ser editado ligeramente aquí y allá. De hecho, esto realmente debería convertirse en la base para el examen final de nuestro segundo año. El director soltó una risita y sus ojos pequeños brillantes y pasaron de los archivos de vídeo al guión que se había escrito para el examen. El humor jovial del animal peculiar se agrió ligeramente. Midori ya había escrito el borrador del examen, la mayoría del cual solo necesitó ajustes al final, pero como temía, el joven héroe en entrenamiento originalmente había sido demasiado amable. Al principio, el adolescente de cabello verde había propuesto interpretar a un estudiante que se había vuelto rebelde, uno que secuestraba a compañeros de clase del curso de apoyo y luego se enfrentaba a la clase 1B con trampas cada vez más difíciles y acertijos de escape. Nezu había tenido que poner fin a eso de inmediato. Si bien el guión había sido sólido y el joven nigromante tenía buenas intenciones, hubo dos problemas evidentes con su primer intento. Su identidad sería conocida, y el odio y la desconfianza hacia su persona se dispararían, y la situación no era lo suficientemente grave para sus necesidades. Ninguno de estos eran problemas que el director pudiera permitir que se mantuvieran. Después de mucho debate de ida y vuelta, y de que el joven Asui necesitaba intervenir y recordarle a Midoriya que todo esto era por el bien de la clase 1B, la verdadmente se había sentado y había creado su obra maestra. Máscaras, distracción y armas biológicas. Por la gracia de algún dios sádico, Migning y Oundok se enteraron de sus esfuerzos poco después de eso, e inmediatamente rogaron, en pocas palabras, que se les permitiera ayudar. La adición de la guerra psicológica, cortesía de la consejera de baila dominatriz residente, elevó la prueba al plus ultra. Entonces el único inconveniente había sido quién usaría la máscara. La puerta de la oficina de Nezu se abrió y una mata de cabello rubio sobre unas cejas hundidas se asomó. Señor director, los supervisores de 1B están aquí, anunció gravemente Toshinori. El cuerpo demacrado del hombre les dio a los invitados del animal peculiar mucho espacio para entrar. Un verdadero pequeño ejército rodeó al proero desinflado y entró sin perder el ritmo. El esqueleto rubio tratar de ocultar cuánto le molestaba eso. Perdón por entrometerme. La voz profunda y sintetizada de Osobuye llenó la oficina relativamente pequeña cuando finalmente entró el hombre enmascarado. La mente maestra se detuvo directamente frente a Nezu, su séquito vino a flanquearlo por ambos lados. El animal peculiar tuvo que admitir que la vista hubiera sido intimidante si no hubiera sabido a quién estaba mirando. Siendo ese el caso, el director solo sonrió levemente a los recién llegados. Está perfectamente bien, no te preocupes por eso en absoluto, dijo Nezu, indicándole a Toshinori que podía irse y cerrar la puerta detrás de él. El rubio esquelético frunció el ceño, pero hizo lo que se le destaca. La prueba no resultó demasiado difícil de lograr, espero. En lugar de una respuesta inmediata, Osobuye pareció tomarse un momento para considerar cómo formular una respuesta adecuada. Y aunque le gustó pensar que sus habilidades para leer a los demás eran buenas, Nezu descubrió rápidamente que no podía leer al hombre enmascarado a través de los lentes reflectantes de su cubierta.
Afortunadamente, no sería necesario que lo hiciera, ya que en ese momento, Osowiak se estiró y agarró los lados de su máscara. Al ver las acciones de su líder, los otros individuos disfrazados en la habitación se apresuraron a imitarlo. En realidad, fue. El mecanismo de bloqueo de la máscara se soltó con un siseo, los mechones verdes rizados se derramaron instantáneamente a la vista, mucho más difícil de lo que originalmente pensé que sería. Cuando se finalizaron los planes, hasta la tercera contingencia, fue Midoriya quien dio un paso al frente, inflexible en ser el que se pusiera la máscara. Había sorprendido y confundido a muchos de los profesores involucrados en la prueba de 1B, pero Nezu entendió por qué el problemático adolescente de cabello verde había tomado el papel. Midoriya no había tenido problemas con los miembros de su clase hermana, ni siquiera había querido ser el villano en absoluto, pero, en lo profundo de su corazón, había nacido una firme determinación. Izuku Midoriya no permitiría que nadie más llevara esa carga si pudiera evitarlo. Tal como lo vio el joven héroe en formación, el peso de convertirse en el hombre del saco personal de 1B no era más pesado que el estigma que ya había soportado a lo largo de su vida. ¿Fue ingenioso? Quizás. Pero Nezu había estado en apuros para contener el orgullo que había sentido cuando el adolescente de cabello verde se explicó. Con suerte, esto no tendrá que volver a suceder, Kero, dijo Tsuyu Asui, desabrochándose la máscara y logrando que su cabello suelto cayera en cascada por su espalda. Esos tipos no serán los únicos que quedarán con pesadillas sobre esto. Un resoplido burlón salió del lado del adolescente anfibio cuando la figura a su lado también se quitó la máscara. El cabello rubio con reflejos de colores se derramó en el aire cuando se reveló el rostro de Saki Nikaido. Por mi parte, no me importaría darle seguimiento a esos mocosos. La chica zombie delincuente gruñó, sonriendo con satisfacción. El más bajo de los cuatro que rodeaban a Midoriya sacudió violentamente la cabeza mientras se quitaban la máscara. Lily cree que Izumi no debería volver a hacer eso, protestó Lily, haciendo un adorable puchero cuando finalmente se quitó el disfraz. Ese traje no es genial ni lindo en absoluto. El gemido seguramente modulado atrajo la atención de todos hacia el último miembro del grupo, el único que aún no se había revelado. Poniendo atención, Izuku se movió rápidamente para ayudar a su primer compañero a quitarse la máscara. Mientras el adolescente de cabello verde estaba ocupado cuidando a Tal, Nezu observaba con una sonrisa triste. El joven héroe en formación se había ganado una verdadera victoria hoy, pero había tenido un costo. Midoriya podría haber aceptado que su clase hermana necesitaba un control de la realidad, pero derrotarlos por completo había abierto los ojos del verdanete a su propio potencial siniestro. Ahora, había pruebas innegables de que podía derrotar a un grupo de héroes si llegaba el momento. Nezu esperaba que nada hiciera que el adolescente frente a él se rompiera. Hiciste un gran servicio a tu clase hermana hoy, Midoriya-kun, dijo el director de repente, recuperando la atención de los presentes. El animal peculiar no dejó de notar cuántos vidriosos se habían vuelto los ojos de Izuku. Nunca olvides que lo que les enseñaste hoy podría salvarles la vida algún día en el futuro. Izuku le devolvió la mirada, buscando algo en los ojos pequeños y brillantes del director. Cuando se niega a moverse más, Tsuyu se golpea una mano en el hombro de la verdanete, rompiendo el concurso de miradas antes de que se prolongue demasiado. Suspirando, los héroes en entrenamiento compartieron una mirada suave antes de asentir solemnemente. Tendrían que confiar en que Nezu tenía razón, que todo lo que habían hecho lo habían hecho para ayudar a sus compañeros a crecer. El animal caprichoso aplaudió, contento de ver que los dos todavía se apoyaron tanto como esperaba. Los equipos de héroes exitosos siempre fueron tan gratificantes de ver florecer, sin mencionar fascinantes. Ahora, dijo Nezu, avanzando en el negocio, por favor, cámbiense sus disfraces y vuelvan a ponerse sus uniformes. Esos trajes deben devolverse al departamento de apoyo para su reparación y estudio. Izuku y Tsuyu se detuvieron, miradas de confusión surcando el ceño del dúo. El director resopló divertido. Demostraron ser útiles, ¿no crees?, comentó Nezu. Una mirada pensativa cobró vida en los ojos de Midoriya, y el animal caprichoso siguió adelante para evitar cualquier tormenta antes de que pudiera formarse. Creo que aprovecharé la oportunidad para salir por un momento, tal vez tomar un café. Después de todo, no sería bueno que un maestro estuviera en la sala cuando los estudiantes se están cambiando. Pero, por favor, trate de mantener cualquier cosa inapropiada. Que suceda en mi ausencia si quisiera.
El dúo verde se sonrojó lo suficiente como para hacer que las fresas corrigieran por su dinero ante la petición, pero ninguno se quejó. Tímidos sentimientos fueron lo último que vio Nezu antes de que el animal peculiar cerrara las puertas de su oficina detrás de él. Yo, no puedo creer que haya dicho eso, murmuró Izuku después de un momento, mirando hacia donde había estado el director con una mirada de timidez que aún coloreaba sus mejillas. Sacudiendo la cabeza, el adolescente de cabello verde comenzó a desabrochar las hebillas que se encontraron puesto su disfraz de Osobuiek. Por suerte no tardaría mucho en quitárselo. Me sorprende que no haya dicho cosas peores, Kero, respondió Tsuyu. La adolescente anfibia una vez más agradecida por las lecciones que su madre le había enseñado cuando era niña. Ser capaz de recuperarse rápidamente de lo inesperado o vergonzoso le había servido bien a lo largo de los años. A pesar de que... El sonido de la tela crujiendo y cayendo al suelo a su lado sacó a Izuku de sus pensamientos con tanta seguridad como lo hubiera hecho el ataque de un villano. Temblando de repente, la verdamete se volvió lentamente hacia la fuente del sonido sugerente. La vista que recibió los ojos del héroe en entrenamiento seguramente le habría dado un ataque al corazón si su cuerpo hubiera sido capaz de tal cosa. Tsuyu se las había arreglado para desvestirse hasta el sostén y las bragas en segundos sin que él se diera cuenta. Y acababa de quitarse la camisa después de quitarse la gabardina. La imagen de su novia semidesnuda se grabó en el cerebro de Izuku. La luz de la lámpara del escritorio de Nezu arrojaba un cálido resplandor sobre la figura de la niña rana, destacando cuánto curvilínea ya se había vuelto su cuerpo maduro. El material verde de su ropa interior también contrastaba maravillosamente con la piel de porcelana de Tsuyu, y cuando la estrella golpeó a Verdenete finalmente descubrió arrastrar sus ojos hacia arriba, fue testigo de un adorable rubor en sus mejillas justo antes de llegar a sus ojos, Izuku se congeló. Internamente, Tsuyu estaba enloqueciendo. Sabía que se había acostumbrado a hablar y actuar como esperaba, pero esto era casi demasiado atrevido incluso para ella. Ni siquiera le había pedido a Izuku que se diera la vuelta. ¿Y si pienso que ella era una pervertida? ¿Y si ella había presionado demasiado y él se sentía incómodo con ella por eso? La niña rana podía sentir que su confianza se desvanecía mientras miraba a su novio. ¿Por qué se vio tan bien sin camisa? Tsuyu se congeló. Los dos adolescentes cargados de hormonas podrían haber estado comiéndose con los ojos para siempre, si no hubiera sido por la eventual intervención del presente no muerto. ¿Ustedes dos ya follarían? Saki gruñó, burlándose cuando su jefe y su mujer se miraron. El dúo verde podría haber sido fuerte y merecedor de respeto, pero la chica zombie rubia odiaba cuando actuaban débiles y vacilantes el uno con el otro. La enfermó. No recordaba haber tenido tantos problemas cuando estaba viva y no podía entender cuál era su problema. Igna. RRRRNNNGH. Ellos no, hijo. Saki respondió a los gemidos defensivos de Tae. Era más joven que ellos cuando tuve a mi primer chico, y no me ves enloqueciendo por un poco de piel desnuda. Entre los gemidos, los gritos y el comentario inquietante de Saki, Izuku y Tsuyu salieron de su aturdimiento, apartando la mirada el uno del otro con las mejillas ardiendo. Ahora de espaldas, los dos héroes en formación se centraron en cambiarse sin más problemas. El dúo también se sintió un poco culpable. No debe haber estado tan envueltos el uno en el otro con Lily en la habitación. Ninguno de los dos quería pensar en cómo sus acciones podrían haber impactado a la niña zombie más pequeña, pero ambos esperaban que no desarrollara más trastorno de estrés postraumático a causa de ellos. Tan pronto como Izuku terminó de cortar su corbata, el adolescente de cabello verde saltó para ayudar a Tae a cambiarse, Tsuyu se giró para ayudar suavemente a Lily después de levantarse las medias negras hasta la rodilla. Mantenga su atención alejada del otro y centrada en ayudar a los demás de su grupo les ayudó a ambos adolescentes tiempo para calmarse y recuperarse. Fue de mutuo agradecimiento. Después de eso, no pasó mucho tiempo antes de que todo el equipo volviera a vestirse con su atuendo habitual. Hola chicos. Dijo Izuku, haciendo una pausa con la última pieza de su equipo Osobuiek, la máscara de hierro, en la mano. Hicimos lo correcto, ¿verdad? La voz de la verdamete vaciló, el arrepentimiento era evidente incluso para los más ciegos emocionalmente. El héroe en formación había sido sacudido por las acciones que había tomado durante la prueba, pero fue solo ahora que sus emociones reprimidas lograron desbordarse. Las lágrimas se deslizaron por las mejillas pecosas cuando Izuku no pudo evitar sollozar levemente. Mirando a un lado, el adolescente de cabello verde no se había quebrado, no había comenzado a dudar del razonamiento detrás de la prueba.
En el fondo de su corazón, Izuku solo quería asegurarse de que la sensación de satisfacción que ardía en su pecho era simplemente el resultado de un trabajo bien hecho para ayudar a sus compañeros a crecer como héroes, no el subproducto de una venganza vengativa. Jefe. Saki gritó, lanzando rápidamente su respuesta. Esos idiotas necesitaron una lección. Tal vez ahora lo piensen 2 veces antes de pedir saltar directamente al fuego. Quizás no sea la mejor redacción, pero fue suficiente para que los demás salten. Kero. Tsuyu croó, en pleno apoyo. Con la experiencia que uno obtuvo hoy, podrá trabajar en sus debilidades y mejorar más rápido. Izuku sonrió, el apoyo instantáneo de su novia y pareja fue un bálsamo para su alma. El adolescente de cabello verde agradeció a la deidad que lo cuidaba por su firme apoyo. Lily sabe que Izumi tiene un corazón bondadoso. Lily vitoreó, rebosante de energía entusiasta. Todo lo que hace Izumi ayuda a la gente. La honestidad sincera de la niña zombie más pequeña conmovió a Izuku, el héroe en entrenamiento le dio palmaditas en la cabeza a la peliazul sin siquiera pensar mientras sus ojos se llenaban de lágrimas una vez más. Gru. Tai gimió, haciendo que Izuku se riera. Por supuesto, nunca había tenido una razón para creer lo contrario, ¿verdad? Gracias chicos, realmente lo necesitaba, dijo Izuku, la confesión aligeró aún más su alma cuando volvió a la tarea de guardar la máscara de hierro que aún sostenía. Mirando hacia abajo, algo en los lentes negros vacíos llamó la atención del adolescente de cabello verde. Las lentes no estaban vacías. Mirando hacia atrás a Izuku había 2 iris rojos brillantes. Izuku sintió que su corazón tartamudeaba, sus pulmones se cerraban. Los carbones encendidos dentro de las lentes le dieron a la máscara la apariencia de un verdadero rostro. El rostro sombrío miró hacia adelante, obsesionado con el joven héroe en entrenamiento que tenía delante. Nunca olvidar. Izuku se estremeció ante las palabras dichas directamente a sus huesos. Resonaron a través de él, dejando una sensación de pavor sorprendida a su paso. ¿Qué había estado tratando de decirle su sangre maldita? Izuku. Kero, gritó Tsuyu, sacando a su novio del semblante repentinamente demasiado serio en el que había caído. El adolescente de cabello verde volvió a la realidad con un grito ahogado. Oh, lo siento, Tsu-chan, dijo Izuku, haciendo todo lo posible para sacudirse el miedo y los pensamientos de pánico, yo solo, mi Kirk, yo es solo. Me dijo algo, creo. Al principio, Izuku había tenido miedo. Al explicarles a Tsuyu y sus madres lo que había sucedido en el baño del hospital justo antes de que se curara, Inko había dado un salto de fe. En lugar de miedo y disgusto, el rollo de canela había sido recompensado con apoyo y comprensión. El problema no había sido con él o su don en absoluto. Los sentient quirks no eran tan raros como para no estar documentados, por supuesto, de hecho, hubo un buen número utilizado por prohéroes a lo largo de los años que incluso los más obtusos en conocimiento de héroes podrían nombrar. No, el problema había sido con el Kra. Si el Kirk de Izuku resultó ser consciente de sí mismo, y era muy posible que se le diera lo que había experimentado, entonces lo que Inko y Beru temían más era lo que la agencia intentaría hacer con esa información. Por el momento, los 4 habían acordado que la verdad sobre la sangre maldita debía mantenerse en secreto el mayor tiempo posible. ¿Qué decía? Preguntó Tsuyu, abrazando a su novio por detrás. Mientras lo hacía, la niña rana envolvió sus brazos alrededor de la verdanete a propósito, presionando sus amplios senos contra su musculosa espalda. Izuku se sonrojó ante el contacto, pero se negó a rehuir. De hecho, le gustó. Me dijo que nunca olvidara, dijo el héroe en entrenamiento, inclinándose ligeramente hacia atrás. Tsuyu apoyó la cabeza en el hombro ahora alcanzable. ¿Qué crees que significa eso? Podría haber significado muchas cosas, pero Tsuyu sabía lo que su novio realmente estaba preguntando. La niña rana había estado junto a su héroe el tiempo suficiente, había visto el daño que la sociedad le había hecho, para conocer los demonios con los que luchaba. Le dolía el corazón pensar en eso, pero Izuku necesitaba tranquilidad y duradera. Necesitaba que le dijeran que los orígenes de sus acciones eran suyos y que su naturaleza era buena. Necesitaba aliento para creer que su Kirk podría tener salidas positivas. Afortunadamente, ella no fue la única que apoyó su rollo de canela. Nunca olvides lo rudo que eres. Nunca olvides lo amable que eres. Gua.
Los gritos de Saki, Lily y Tae, respectivamente, ganaron una risa agradecida del verde nigromante. Nunca olvides, añadió Tsuyu, besando la mejilla más cercana a ella, que eres un buen chico. ¿Un buen chico?, preguntó Izuku, sonrojándose como una tormenta de nuevo. Aunque no estaba acostumbrado a tal nivel de intimidad, el adolescente de cabello verde no podía negar que ya sentía hambre por más. Un buen chico, repitió Tsuyu, esta vez cambió a su novio un casto beso en los labios. Izuku abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por otro beso. Completamente por accidente, los dos adolescentes sintieron que sus lenguas se tocaron, y el beso rápidamente comenzó a evolucionar. Golpear. Golpear. ¡Bam! Izuku y Tsuyu se separaron más rápido que un abrir y cerrar los ojos, justo un tiempo para que Mei Yatsume irrumpiera en la habitación con el mínimo respeto por la privacidad personal. Estoy aquí por el equipo. Mei gritó mientras irrumpía, una sonrisa demasiado entusiasta dividía el rostro de la pelirrosa. Las miradas asesinas de tres chicas zombies apenas atenuaron la sonrisa del estudiante de apoyo en un patio. ¿Estoy interrumpiendo algo? En ese momento, Izuku honestamente no estaba seguro. Después de todo, era la oficina del director. Más tarde, clase 1, Aomeroom. ¿Qué pasó? Izuku y Tsuyu fueron recibidos con una vista impactante cuando regresaron con sus compañeros de clase. Todos los miembros de la clase 1 estaban maltratados, magullados y parecían muertos de cansancio, como si acabaran de pasar por una zona de guerra. Si no lo supiera mejor, el verdamete habría dicho que sus compañeros acababan de sobrevivir a una repetición del incidente de la USG. ¿Todos lograron pasar sus exámenes?, respondió bruscamente Aizawa, mirando al dúo verde de su clase. Una fina ceja se elevó ante las apariencias casi impecables de los adolescentes. Aunque no tan racionalmente como ustedes dos parecen. Eso, por supuesto, hizo que todo el uno mirara fijamente a la pareja. Solo por un recordatorio de Tae para que luego reconsideren sus acciones. Izuku suspiró, pero se alegró de que Nezu hubiera accedido a su pedido de permitir que el resto del personal que enseñó a los primeros años de UA supiera sobre su participación y la de Tsu-chan en la prueba de 1B. Con suerte, Aizawa Sensei había inventado alguna excusa por su ausencia y dado una razón de por qué estaban tomando su examen por separado. Siéntense dos ustedes, la clase está comenzando, seguramente Aizawa. El profesor brusco quería que las cosas avanzaran rápidamente, ciertos usuarios no necesitaban tiempo para pensar en preguntas para hacerle al dúo de verdamete sobre su prueba secreta. El examen de hoy estaba destinado a completar el protocolo de obligatorio que se inició después del incidente de la USG. Aprobar significaba que estaba listo para continuar por el camino del heroísmo, si fallaba, bajaría a estudios generales y recibiría una evaluación adicional. Un escalofrío colectivo recorrió las espinas de los maltratados miembros de la clase 1A. Una vez más, varios de ellos habían esquivado la expulsión del curso de héroes por la piel de sus dientes. La sonrisa maníaca que su maestro de salón les estaba dando solo aumentó la sensación de temor que impregnaba la habitación. Tan improbable como parecía, todos ustedes demostraron hoy que su potencial no se ha extinguido, dijo Aizawa. Mientras el profesional tendrá el enfoque de su clase, Izuku, Tsuyu y las chicas zombie aprovecharán la oportunidad para regresar a sus asientos. Cuando se sentó, el joven nigromante sacó un cuaderno y se preparó para tomar notas. Sin embargo, ciertas actuaciones solo fueron aceptables en el límite, y no se equivoquen, eso significa que hay el doble de expectativas en el futuro. Si Izuku notó que su maestro de salón parecía mirar algo por encima del hombro mientras pronunciaba esa última advertencia, no dijo nada incluso cuando escuchó a Mineta gemir detrás de él. Ya no nos andamos con rodeos, ¿entiendes? Aizawa dijo, mirando alrededor de la habitación. La rigidez de los estudiantes que le devolvían la mirada casi hizo sonreír al proero. Has demostrado que puedes manejarlo, pero no te pongas arrogante. 1B reprobó por completo su examen hoy, después de presionar y presionar para obtener más. Solo se necesitó un equipo de 5 supervisores para acabar con los 20. Los jadeos llenaron la habitación, seguidos de murmullos de sorpresa e incredulidad. Iida se puso en pie de un salto, con la mano atravesando el aire. Aizawa Sensei. ¿Cómo es eso posible? Nuestra clase hermana está bien. El brusco profesor suspiró ante la seriedad del velocista.
A pesar de lo bien que se había estado sintiendo recientemente, todavía no creía que sería capaz de igualar tal exuberancia. «Están bien», dijo Aizawa, indicándole a Iida que se sentara. Se dividieron en grupos y se les asignó una tarea doble: rescatar rehenes y cuidar un arma biológica. Los supervisores eran los villanos, y se les dio permiso para actuar como tales. En una hora, todos y cada uno habían entrado en pánico o golpeado o capturado, si no los tres. Izuku y Tsuyu rápidamente se encontraron deseando que se abriera un agujero debajo de sus escritorios y se los tragara. El dúo verde se hundió en sus asientos en silencio, rezando para que ninguno de sus compañeros de clase descubriera que habían sido los supervisores en cuestión. Hombre, eso suena brutal. ¿Actuaron como verdaderos villanos? Mierda. Eso suena demasiado cruel. Mientras estos y muchos otros comentarios volaban por la habitación, Izuku sintió las miradas de reojo de Kyouka y Fumikage ardiendo en su lado derecho. Los dos obviamente sabían de su participación en la prueba, ya que hubo en sus vídeos de intimidación, pero el adolescente de cabello verde todavía estaba preocupado. ¿Cómo había tomado el dúo de rock gótico la noticia de lo villano que se había vuelto después de que aceptaron ayudar? ¿Seguían siendo sus amigos ahora que lo sabían? Mientras tanto, clase 1, veo Meron. Entonces, ¿alguien aquí todavía se siente listo para enfrentarse cara a cara con verdaderos villanos? Blackie miró fijamente a sus estudiantes todavía maltratados y temblorosos, observando las miradas de humildad, vergüenza, frustración y agotamiento. Ver su pobre desempeño desde la perspectiva de una tercera persona había golpeado uno, casi más fuerte que el examen original. Desde un ángulo objetivo, todo había sido mucho más claro, incluidos sus fracasos. Toda la sangre había sido falsa, las entrañas sintéticas. Después de muertes como la de Shishida, se pueden ver convenientes paquetes de preparación que se dejaron atrás, el logotipo de El Push Company era tan claro como el día. Las cámaras, algunas equipadas con visión nocturna, también habían mostrado que las chucherías baratas de las fiestas habían sido las culpables de los repugnantes cuellos rotos y las espaldas rotas. En ese momento, lleno de miedo, adrenalina y rabia, todo parecía completamente real. La iluminación tenue y sus propias mentes, envenenadas desde el principio por el vídeo de presentación de sus agresores, demostraron ser enemigos mucho mayores de lo que podría haber sido cualquiera de los supervisores. El 1B había sido testigo, hasta el último detalle, de cómo se socavaba su confianza fanfarrona y se jugaba con su terror. Rompiendo el cuello, las espinas dorsales se retuercen y aplastan audiblemente. A la luz del día, ninguno de los estudiantes derrotados pudo creer que alguna vez aceptaron sonidos tan increíblemente irreales como reales. Electrocución. Hoy en día, tal muerte requería un voltaje lo suficientemente alto como para dejar marcas de quemaduras, no solo espasmos y un colapso. Solo el truco con los intestinos falsos se había visto como moderadamente perdonable a los ojos del castigado 1B. Ninguno de ellos había tomado una clase de anatomía adecuada hasta el momento, por lo que su incapacidad para distinguir entre lo real y lo falso, especialmente en el ambiente de alto estrés en el que habían estado, no debería tenerse en contra de ellos. Lástima que su maestro no lo vio de esa manera. Estoy muy decepcionado por lo que vi hoy, Blackie dijo en voz baja, con la ira hirviendo bajo el exterior tranquilo que había mostrado durante la reproducción del vídeo. Salir solo, cargar de cabeza, abandonar a los compañeros de equipo. Itsuka se acurrucó más fuerte en sí mismo. La pelirroja sabía que la última estaba dirigida a ella. Debería haberlo sabido mejor. Debería haber mantenido a su equipo unido, respaldar a Juzo en lugar de huir como un pollo sin corazón y sin cabeza. ¿Por qué ninguno de ustedes pensó en controlar a sus camaradas caídos? ¿Tus compañeros de clase, tus amigos, realmente significan tan poco para ti? Blackie continuó, frunciendo el ceño. La primera señal de peligro es todo lo que se necesita para quebrantarte. Shishida, que hace momento había hecho un valiente esfuerzo por enfrentarse a las críticas, finalmente inclinó la cabeza avergonzado. Shiozaki en realidad gimió. Los dos se dieron cuenta ahora de que habían sido unos completos idiotas, dejando que su pánico los controlara para cometer el peor de los errores. El adolescente bestial sabía que su peculiaridad le habría permitido sentir los signos vitales de Kurohiro si hubiera pensado en comprobarlo. Había usado esa técnica durante años.
La adolescente de cabello enrejado retrocedió internamente incluso cuando su rostro no mostró ningún cambio, su recuerdo de su patética aversión a tocar el cadáver de un compañero de clase hizo que su odio hacia sí misma ardiera más aún. Al otro lado del salón de clases, Monoma y Setsuna se hundieron aún más en sus sillas. ¿Qué habían estado pensando? Su arrogancia y estupidez se han hecho evidentes en la reproducción. Y no me hagas empezar con tú. Lo siento. El estallido, sin duda escuchó a través de la pared en el 1A, fue suficiente para hacer que Black King se detuviera. La Silvete fulminó con la mirada al culpable, que se había puesto de pie de un salto con ojos llameantes y una cara tan seria que el héroe profesional estaba realmente dispuesto a escucharlo. Es decir, no se iba a quejar solo por la injusticia o la dura reprimenda. Tetsu, con todos los ojos fijos en él, se inclinó profundamente. Lo siento. El adolescente acerado repitió, el rugido aún tan fuerte como sincero. Siento que mi estupidez y arrogancia les haya daño a todos. Mi falta de pensamiento causó tanto sufrimiento. Lo siento. La disculpa del hombre de metal más varonil de la clase despertó a 1B. Tetsu tenía razón. Todos tienen la culpa. Habían pedido todo lo que acababan de pasar. Era culpa de ellos, de todos ellos, que no habían estado preparados. De repente, Itsuka se puso de pie. Lo siento. Gritó el pelirrojo, inclinándose también. Les fallé a todos como presidente de su clase. Debería haber notado que algo andaba mal desde el principio, ¿no? Incluso antes de eso. Black King permaneció en silencio, levantando solo una ceja ante este desarrollo. Kan-sensei nos lo dijo desde el principio, ¿no? Itsuka dijo más que preguntar, levantando la cabeza para enderezarse. Nos dijo que prestáramos atención. Nos dijo que no nos dejáramos atrapar en el momento. Incluso nos dijo cómo iba a comenzar la prueba, exactamente cómo iba a comenzar. Los gemidos llenaron el aire cuando varios estudiantes se dieron cuenta de lo colosal que había sido su jodida realidad. Realmente se había explicado la prueba desde el principio. Habían ignorado literalmente la respuesta incluso antes de comenzar. Si realmente lo dices en serio. Dijo Black King, y se fue apagando hasta que captó la atención de todos. Si todos realmente lo dices en serio, entonces, a partir de este momento, demuéstramelo comenzando a actuar como héroes, no como niños jugando a ser héroes. Murmullos de acuerdo y aceptación recorrieron la sala, una chispa de esperanza se encendió en no pocas almas. La frase, no ere togo barup, se transmitió junto con nunca más. De repente, una mano se levantó. Neito Monoma tenía algo que decir. Sensei. Black King le específicamente al rubio apagado que siguiera adelante. El proero fue cautelosamente optimista. Parecía que la prueba realmente había funcionado. Sensei, repitió Monoma, con los ojos azules suplicando, díganos, por favor, ¿cuál es la diferencia entre nosotros? ¿Cómo puede uno, a salir victorioso e ileso contra una horda de verdaderos villanos mientras nosotros fuimos destrozados por 5 profesionales que actúan solos? Y así, el estado de ánimo ligeramente recuperado de Black King se hundió en un pozo de lava de furia. La Silvete gruñó amenazadoramente, provocando que la primera fila de su clase retrocediera con miedo. Monoma se dejó caer en su asiento, aterrorizado. Indemnizar. El héroe de sangre rugió, dándose la vuelta para hacer clic en el teclado de su escritorio. Pasó un momento tenso antes de que la imagen de cierto nigromante de pelo verde apareciera en la pantalla detrás del profesor enfurecido. Todos ustedes saben quién es, ¿verdad? Un puñado de sentimientos vacilantes y confirmaciones susurradas fueron la única respuesta. Y todos ustedes recibieron la declaración oficial sobre su participación en el incidente USG. Más sentimientos tartamudos, aunque la confusión comenzó a picar en los bordes de los ojos muy abiertos. Él fue la única víctima, pero seguro que esa no es la historia completa, continúa Black King, respirando profundamente. Este estudiante ileso perdió un pie, se rompió casi todos los órganos principales que tenía, y la mayor parte de sus huesos estaban rotos o destrozados y sus esfuerzos casi lo matan. La clase 1B colectivamente tembló ante la nueva información. Acababan de ver a Midoriya no hace mucho tiempo. Y ellos se habían enemistado con él. Izuku Midoriya sufrió todo esto mientras acudía en ayuda de All Might mientras el símbolo de la paz se enfrentaba a un supersoldado diseñado con bioingeniería, dijo Black King, lejos de terminar.
Silvete estaba agradecida de que el director hubiera aprobado la información diluida para compartir. El héroe profesional sabía que era importante evitar que el verdadero alcance del incidente llegara a los medios de comunicación, pero también saber que sus alumnos estaban en desacuerdo con el pequeño héroe lo había estado molestando honestamente. La clase 1B se quedó sin palabras, sus pensamientos eran un torbellino de conceptos erróneos corregidos, autorrecriminación, dolor y vergüenza. El monstruo de Wano era la criatura malvada que creían que era. Y antes de que alguno de ustedes piense que lo tuvo fácil debido a que es un regenerador. La advertencia en la voz de Black King fue suficiente para hacer que el silencio de su audiencia se volviera ensordecedor. Deben saber que Midoriya-san todavía siente cada onza del dolor que produce una herida. Si los alumnos del 1B no se escandalizaron antes, ahora sí. ¿Cómo podría alguien sobrevivir a ese tipo de trauma? Trata de recordar eso la próxima vez que tengas ganas de pelear con él. Si bien ese comentario hizo que la mayoría de la clase se estremeciera, Shiozaki y, sorprendentemente, Monoma, se encogieron más ante la advertencia. Más tarde, UAP Grounds. El día escolar estaba llegando a su fin y tal, Lily y Saki estaban haciendo todo lo posible para relajarse detrás del gimnasio. Esto apesta, murmuró Saki, lanzando un puño hacia atrás para golpear ligeramente la pared contra la que estaba apoyada. El suave golpe agrietó el concreto creando un cráter poco profundo alrededor de la mano de la rubia. Lily, está de acuerdo, dijo la más pequeña de las niñas zombie. La peliazul se estaba aburriendo. Ser privada de los abrazos de Momone hubiera sido bastante malo, pero no tener ni un poco de la atención de su hermano mayor se sintió como un castigo cruel e inusual. La clase de educación física para 1A de hoy había sido estructurada para presentar como simples ejercicios y juegos ligeros para los héroes en entrenamiento ese día. Se les dijo a los estudiantes que relajaran sus quirks después de la prueba rigurosa que habían tenido y, en cambio, mejoraran su condición física. Siendo ese el caso, no se permitía el uso de quirk, dentro de lo razonable. Los tipos mutantes no pudieron apagar exactamente sus quirks. Eso no había impedido que alguien se quejara de la presencia del trío de muertos vivientes e insistiera en que se quitaran a las chicas zombie para evitar distracciones para los otros estudiantes. Cuando Kyouka se arrojó en su defensa, Ojiro amablemente dijo que Momo no podía dejar de acariciar a Lily y enfocarse. Izuku finalmente decidió que discutir solo interrumpiría aún más el tiempo de la clase y accedió de mala gana a las demandas prejuiciosas. Lo que llevó a la situación en cuestión. ¿Por qué no te quejas también, Wondergirl? Saki le preguntó a la hermana silenciosa del trío de no muertos. Tae no respondió, limitándose a mover la cabeza de un lado a otro como si estuviera siguiendo algo invisible detrás de la pared. Lily piensa que Tae está demasiado ocupada mirando a Izumi, respondió Lily en su lugar. La peliazul se tomó un momento para mirar fijamente al mismo espacio que estaba su mayor. Muy pronto, la niña zombie más pequeña sintió el tirón familiar de su hermano mayor a través del concreto. Izquierda, derecha, un giro brusco, salto. Lo que sea que estaba haciendo, con suerte era divertido. Cállate, camarón. Saki gruñó, molesto. UA podría haber sido una escuela genial, admitiría, pero estar separado de su jefe era imposible. ¿Y tú? Si no tienes ganas de hablar. Con la velocidad de la experiencia, la chica zombie rubia entró en acción. En un abrir y cerrar de ojos, la hermana delincuente había metido al rabenete silencioso en un full Nelson. Tai apenas reaccionó, simplemente continuó observando a Izuku a través de la pared. Vamos a jugar un poco. Saki gruñó, apretando sus músculos. Como buenas y amorosas hermanas. La rubia tratar de luchar con su cautiva. Sin éxito. Trató de alejarla de la pared. Sin éxito. Trató de llamar su atención en absoluto. Sin éxito. Sin importar lo que hizo Saki, Tae no pareció interesado en lo más mínimo. Retenciones de sumisión, giros de extremidades, nada de eso obtenido, ni siquiera un gemido del rabenete. Durante todo el tiempo, la chica zombie más mayor solo miró fijamente a la pared, mirando más allá del concreto en blanco. Vamos. Muévete. Saki gruñó, comenzando a comparar a Tae con un elefante en su cabeza. No debería haber sido tan difícil mover a su hermana, pero lo fue. Peleemos. A un lado, Lily miró con preocupación a las dos, o, mejor dicho, a una chica zombie alborotadora.
A Lily no le gusta esto, detecte la peliazul, Lily piensa que es una mala idea. Las palabras de la niña zombie más pequeñas pasaron por encima de la cabeza de la rubia rebelde. En este punto, Saki estaba decidido. Su orgullo era uno de la línea. Derribaría a Tae aunque fuera lo último que hiciera. Te voy a derrotar, gritó la delincuente en cuanto notó que comenzaba a progresar. Pensando que Tae comenzaba a cansarse de resistirse, el rubio empujó con más fuerza. Y luego seré el número 1 del jefe. Desafortunadamente, en raras ocasiones, una gota puede romper la espalda de un camello. ¿Qué vas a hacer entonces, Ya no serás necesario, En el momento en que Saki comenzó a susurrar esas palabras al oído de Tae, la situación cambió. Tae finalmente reaccionó. La rabenete enderezó su postura, tensó sus músculos e instantáneamente cambió al modo de ataque. Saki, que todavía había estado inmovilizando a la chica zombie mayor, de repente se encontró lanzada por los aires. La rubia apenas tuvo medio segundo para comprender que algo había salido mal antes de que su impulso en el aire se detuviera violentamente. Tae había agarrado su tobillo. En pleno vuelo. Un breve segundo. Ese fue todo el tiempo que la delincuente rubia tuvo para mirar hacia abajo y observar el par de orbes brillantes de furia escarlata que le devolvían la mirada. Entonces, Tae la estrelló contra el suelo. ¡Bam! La rubia rebelde resolvió cuando el aire fue expulsado violentamente de sus pulmones, su cerebro sacudido por el impacto. Si hubiera estado viva, Saki estaba segura de que hubiera muerto en ese momento. Tae volvió a levantar a su hermana como si la rubia no pesara nada, levantándola fácilmente en el aire. Y luego la estrelló contra el suelo de nuevo. ¡Bam! Y otra vez. ¡Bam! Y otra vez. ¡Bam! Haciendo una pausa, Tae tiró de su cautiva lo suficiente como para mirarla a los ojos. El granate aturdido se encontró con la escarlata ardiente. Al ver que Saki seguía funcionando, la pelirroja la levantó de nuevo en el aire. ¡Bam! ¡Bam! Con un resoplido final, Tae soltó al muñeco rubio y volvió a mirar a través de la pared de concreto del gimnasio. ¡Bna! Lily se acercó al pequeño cráter donde su hermana mayor había dejado el cráter rubio. Saki yacía en el centro del suelo destrozado como una marioneta rota, con los ojos muy abiertos mirando al cielo. Lily no llamaría exactamente a Blondie insignificante, dijo la peliazul mientras el delincuente golpeado gemía como un globo al que se le escapa el aire. Pero Lily estaría de acuerdo en que Blondie no debería haber comenzado eso. Cuando terminó el día escolar e Izuku vino a recoger al trío, Saki insistió en que, aunque tenía hambre, solo se había tropezado y se negó a explicar el origen de los nuevos cráteres detrás del gimnasio. Esa noche, la residencia Todoroki, Enji Todoroki, el proero en Deagour, colocó lentamente el teléfono en su mano sobre su soporte. El impulso de aplastar el pequeño dispositivo fue abrumador, pero el hombre se resistió. Apenas. Su objetivo había resultado más difícil de adquirir de lo que había esperado inicialmente. Mirando hacia atrás, el hombre pelirrojo tuvo que admitir que había sido un tonto al asumir que una fuerza como la despreciable familia Asui no haría un movimiento como este. Después de despotricar contra la jerarquía de la sociedad durante tanto tiempo, ahora de todos los tiempos apuntas a un Kirk que tendré. Endeavour gruñó en el éter. Perra hipócrita. Descubrir que su objetivo ya tenía novia significaba poco para el hombre. Tenía dinero, estatus, influencia. ¿Y si esos incentivos fallaran? Bueno, había otros métodos para conseguir lo que quería. Era el hecho de que la novia fuera la maldita hija de Asui lo que complicaba las cosas innecesarias. Endeavour sabía que esa mujer rana, ese capullo escondido en un traje de abogado, sin duda ya estaba susurrando al oído del niño. A estas alturas, su objetivo probablemente ya estaba envenenado contra la idea de cooperar con él para crear el Kirk definitivo. Más es la pena. Realmente no importa. Reflexionó Endeavour, recostándose en su silla mientras giraba para mirar por la ventana salediza detrás de él. El proero sabía exactamente lo que haría. Ya tenía en mente el lugar perfecto para poder hablar con su objetivo, sin interrupciones. Esperar hasta el festival deportivo sería mejor de todos modos. Hablaremos, y luego veré si los rumores sobre su potencial de combate son ciertos. Inadvertida justo afuera de las puertas de la oficina del proero, una tal Fuyumi Todoroki estaba sentada desplomada contra el suelo, con las manos temblando por lo que acababa de escuchar.
Escuchar a escondidas podría no haber sido la más noble de las actividades, pero la mayor parte de ella se alegró de haber cedido al impulso esta noche de todas las noches. La única hija de la familia Todoroki se apresuró en silencio a buscar su teléfono, abriendo inmediatamente sus contactos tan pronto como descubrirá sacar el dispositivo de su bolsillo. Al encontrar a quien necesitaba, Fuyumi comenzó a enviar mensajes de texto desesperadamente. Se odiaba a sí mismo por eso, pero la joven sabía que no era lo suficientemente fuerte para desafiar a su padre como lo habían hecho sus hermanos, cada uno a su manera. En cambio, tuvo que sufrir en silencio, una moneda de cambio débil que solo podía esperar un destino sombrío. Entonces, un día, algo estúpido e irracional apareció y le dio una chispa de esperanza. Copo de nieve. Me vendría bien un trago copo de nieve. ¿Estás libre? Copo de nieve. ¿Este fin de semana? Estaba sola, estaba desesperada, y Fuyumi solo podía rezar para que la única persona a la que pudiera llegar perdonarla por lo que estaba a punto de pedir. Omake, escupitajo de veneno ardiente. Acceso a registros de vídeo del usuario Tsuzuku, vídeo 1, apertura. Secuencia de apertura. Dos adolescentes, un hombre y una mujer, miran hacia atrás a la cámara. Izuku. Hola. Tsuyu. Saluda a la cámara, sacando la lengua de una manera bastante tierna. Izuku. Primero quiero agradecer a nuestros amigos mexicanos por enviarnos todo este material de prueba. Izuku agita sus manos sobre un tórax lleno hasta el borde con una variedad de chiles frescos. Tsuyu. Se ve muy caro y generoso. Tsuyu mira los pimientos con curiosidad. Izuku. Según lo acordado en los foros, subiremos la evidencia en vídeo al sitio público sugerido. Con suerte, esto servirá como material de estudio para otros que quieran mejorar un poco sus quirks. Los dos adolescentes toman asiento, el cuenco entre ellos. La niña espera pacientemente hasta que el niño seleccione un par de pimientos para comenzar la prueba. Izuku. Creo que tenemos que empezar con estos amigos verdes, Jaljalep Japel. Izuku parece incapaz de leer el nombre del papel camarógrafo invisible. Jalapeños, jefe. Tsuyu. ¿Cómo de nuevo? No creo haber escuchado la pronunciación de esa palabra antes. Izuku. ¿Jalapeños? ¿Así es como lo dices? Camarógrafo invisible. Eso no es todo, pero no creo que lo entiendas lo suficientemente rápido. Ambos adolescentes parecen confundidos, pero se encogen de hombros después de unos segundos. Izuku. Muy bien, estamos destinados a masticarlos para obtener toda la capsaicina. ¿Estás listo? Izuku se vuelve hacia la chica que está a su lado, aprovecha la oportunidad de retroceder. Tsuyu. Lo soy. Pero, ¿realmente necesitas hacer esto conmigo? Izuku. Si no, voy a quedarme a un lado y dejar que sufras sola. Los adolescentes se sonríen, luego miran los pimientos en sus manos con determinación. Crujido. En el momento en que muerden los chiles, ambos se vuelven rojos. Tsuyu se tapa la boca con un grito silencioso mientras Izuku se pone de pie y maldice una tormenta. El camarógrafo comienza a reír histéricamente. Fuera de cámara. Vídeo 7, apertura. Izuku y Tsuyu miran el pequeño plato entre ellos, contiene 2 pimientos cereza, su color naranja los hace muy lindos. Los adolescentes los miran como si resultaran granadas vivas. Tsuyu. ¿Estos son los últimos? Izuku. Sí, lo hijo. Izuku ya está sudando. Tsuyu. ¿Por qué estos son los últimos? Estos, Habanana. Camarógrafo invisible. Habaneros. Son cosas del hardcore. Izuku y Tsuyu miran a la cámara con expresión preocupada. Camarógrafo invisible. Nadie te culpará si te acobardas. Izuku y Tsuyu miran los chiles y tragan visiblemente. Los dos toman uno cada uno con manos temblorosas y los muerden con el mayor cuidado posible. Izuku. Hijo de puta. Izuku salta de su asiento e intenta alcanzar un galón de leche cercano. La jarra es arrebatada por Tsuyu, quien bebe de ella como si su vida dependiera de ello. Camarógrafo invisible. No puedo creer que realmente lo hayas hecho. ¡Qué cabrones! La cámara tiembla cuando el que la sostiene se ríe de las caras desesperadas de los adolescentes. Vídeo 8, apertura. Izuku y Tsuyu aparecen en la cámara, que obviamente está siendo sostenida en ángulo por uno de ellos. Al fondo, una chica rubia está arrodillada mientras solloza, tiembla y se tapa los ojos. Izuku. La prueba fue un éxito. Tsuyu. Gracias a todos. Ahora mi Kirk es aún más fuerte, Kero. Niña en el suelo. Mis ojos. Mis hermosos ojos. Izuku. Apreciamos su apoyo y estamos muy agradecidos por los pimientos adicionales que enviaron.
Suyo. Sin embargo, las salsas embotelladas son un poco exageradas, Kero. Chica en el suelo. Se supone que no debo sentir dolor, ¿por qué siento más dolor ahora que en toda mi vida? Izuku y Tsuyu sonríen y saludan a la audiencia, ignorando a la otra chica. El vídeo termina. Vistas totales. 2 millones. 87% de calificación de votos a favor. Mejor comentario. Una leyenda absoluta. Peor comentario. Necesita una salsa más fuerte. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.